Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Damaso Sebastián Cortés Córdoba, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en la materia de Economía con la docente Elba Lara Cruz. Hoy les voy a presentar este podcast titulado Conceptos Básicos de la Economía, grabado en Cozoleacaque, Veracruz, el 7 de septiembre de 2025. Antes de iniciar con estos temas, quiero recordar que la economía no es solo para expertos, también está en nuestra vida diaria, está en cómo decidimos qué comprar, cómo usamos nuestro dinero y hasta en cómo el gobierno organiza los recursos de todo un país. Para comenzar, hablemos del método de estudio de la economía, y aquí vale la pena detenernos porque ¿cómo estudiamos algo tan complejo como el comportamiento de millones de personas? Bueno, pues la economía tiene dos enfoques principales. Por un lado, la economía positiva, que describe lo que pasa. Por ejemplo, el desempleo en México es del 3%. Es un dato objetivo, sin opiniones. Por otro lado, está la economía normativa, que nos dice cómo deberían ser las cosas. Por ejemplo, el gobierno debería aumentar el salario mínimo. Lo interesante aquí es que ambos enfoques se complementan. La positiva nos dice lo que ocurre y la normativa propone qué hacer al respecto. Ahora bien, ¿cómo se llega a esas conclusiones? Pues básicamente a través del método científico. Primero se observa un fenómeno, después se lanza una hipótesis, luego se construyen modelos económicos y finalmente se contrasta con datos reales. Un ejemplo sería cuando suben las tasas de intereses en México. Los economistas predicen que la gente gastará menos y ahorrará más. Esa es la hipótesis. Luego se revisan los datos para comprobar si realmente pasó. Y algo clave aquí es que la economía se estudia en dos niveles. La microeconomía, que analiza individuos y empresas, como cuando una panadería decide cuánto cobrar por el pan. Y la macroeconomía, que ve el panorama completo, inflación, desempleos, entre otros. Ambas están conectadas, ya que las decisiones de una sola empresa, como subir el precio del pan, puede impactar en la inflación nacional. Finalmente, hay que decir que el estudio de la economía no se queda en números, también se apoya en métodos cualitativos como encuestas y entrevistas, y en métodos cuantitativos como estadísticas y modelos matemáticos. Un ejemplo real aquí en México es cuando sube el precio del aguacate. La microeconomía analiza cómo reaccionan los consumidores y productores, y la macroeconomía observa si ese aumento afecta en la inflación del país. Ahora bien, pasemos a otro tema igual de interesante, el pensamiento económico. Y aquí la idea es ver cómo a lo largo de la historia diferentes economistas han tratado de explicar cómo funciona la sociedad. Al inicio, en la Edad Antigua y en la Edad Media, el pensamiento económico se basaba en el trueque, la acumulación de tierras y la idea de precios justos, esto siendo promovido por la Iglesia. Después llegó el mercantilismo, donde se creía que la riqueza de un país dependía de acumular oro y plata. En México, durante la colonia, gran parte de la plata extraída se enviaba a España, reflejando justamente esas ideas. Con el tiempo surgieron los clásicos, como Adam Smith, que defendieron la libertad de mercado. Él hablaba de la mano invisible. Según él, cada persona buscando su propio beneficio termina ayudando a la sociedad en general. Luego apareció el marxismo, con Karl Marx criticando el capitalismo porque generaba desigualdades. Propuso un sistema basado en la propiedad colectiva. En México, muchas luchas sociales y movimientos campesinos del siglo XX tuvieron algo de esta influencia. Ya en el siglo XX, John Maynard revolucionó el pensamiento económico. Decía que cuando hay crisis, el Estado no puede quedarse de brazos cruzados, debe invertir, crear empleos y estimular el consumo. Más tarde llegó el neoliberalismo, que promovía apertura comercial, privatizaciones y menos intervención del Estado. En nuestro país, esto se vio con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en los 90, que integró a México en el comercio internacional.
y hoy el pensamiento económico sigue evolucionando. Se habla mucho de la economía sustentable, que busca no solo crecer económicamente, sino hacerlo cuidando el medio ambiente. En México la transición energética hacia energías limpias es parte de este enfoque. Para ir cerrando, podemos decir que el método de estudio de la economía nos da herramientas para analizar la realidad, como diferenciar entre hechos y opiniones, hacer hipótesis, construir modelos y tomar decisiones con base en datos. Mientras que el pensamiento económico nos recuerda que no existe una sola visión de la economía, sino diferentes corrientes que han cambiado con el tiempo, desde el mercantilismo pasando por Smith, Marx y Maynard, hasta las ideas actuales de sostenibilidad. En México podemos ver ejemplos de todas estas ideas en acción, desde programas sociales hasta tratados internacionales y políticas ambientales. En pocas palabras, la economía no es algo lejano, está en nuestra vida diaria y nos ayuda a tomar mejores decisiones, tanto personales como colectivas. Y bueno, con esto terminamos este podcast titulado Conceptos básicos de la economía. Muchas gracias por escuchar este podcast y hasta la próxima.